Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Me están escuchando? Bueno, muy bien. Ya me confirma Ana María que me están escuchando. Tenemos en este momento 11 personas. Tenemos en este momento 11 personas y un montón de chats. Ok. Regálenme otros 2 minutos para que podamos darle tiempo a alguien que se esté conectando. Iniciamos en 2 minutos. Doce personas tenemos. Bueno, alguien que por favor active su mano para que si todos lo escuchamos. ¿Qué tal, Ana María? Puedes activar tu micrófono y verificamos si todos Hola, buenas escuchamos. noches. Muy bien, yo te escucho ¿Lista? muy bien. Bueno, súper. Perfectamente. Muy bien. Entonces, bien, empecemos. La idea es que hagamos un conversatorio. Yo en principio quiero abordar unos 4 temas que, que estoy percibiendo en los talleres del primero de los 4 cursos, el de gestión del riesgo bajo ISO 31000-2018. Y luego sí me gustaría mucho que hiciéramos un análisis de la pregunta que les hice de manera general de cuál es un sinónimo del término incertidumbre. Y bueno, y luego si tuviesen cualquier duda que quieran compartir con todos, sería maravilloso. ¿Cuáles son los temas que quiero
que abordemos en principio para que he percibido en algunos de los talleres que he venido revisando. El primero es contexto, partes interesadas, riesgo. En algunos de esos talleres he logrado percibir que hay una interpretación que tratan de unificar. En algunos casos puede ser una forma de lectura, en otros casos puede ser que solo están leyendo una de las normas y con base en ella están tratando de dar respuesta a las demás. En principio yo quiero que si hay alguien que no está de acuerdo con lo que les digo, es bienvenido. De eso se trata. Estamos hablando de un tema, el de los riesgos, que tenemos todavía muchísimas indefiniciones. Es más, yo sé que ustedes viven en un día a día complicado, viven en un día a día lleno de actividades, pero si cualquiera de ustedes en cualquier momento quiere sacar la cabeza del agua y respirar un momentico antes de seguir nadando en las profundidades y quiere acompañarme en un grupo de investigación, bienvenidos. Yo tomé la decisión hace quizá un año, unos 12 meses, de empezar a trabajar fuertemente en asuntos de investigación y actualmente estoy dirigiendo un grupo de investigación en una agraria. Y con ese grupo de investigación hemos desarrollado hasta este momento 2 líneas de investigación. Una de ellas fue expuesta ante el comité ISO-CASCO en diciembre del año 2017, hace ya casi un año. Fue analizada nuestra propuesta de la línea de investigación, se consideró pertinente, pero se dejó aplazado el tema 5 años, porque llegó extemporáneo, porque llegó fuera de tiempo, y ya estaba a punto de ser aprobada la 19.011, que finalmente se publicó el 3 de julio de este año. De la otra línea de investigación, hemos avanzado mucho, ya tenemos un artículo escrito y estamos en este momento en la búsqueda de una revista indexada internacional con la cual está la universidad dialogando para hacer esa publicación. Incluso los estudiantes que desarrollaron ese trabajo de investigación tuvieron una calificación de meritorio en su trabajo porque eran estudiantes de la especialización en sistemas de gestión integrada. Y ahora estoy trabajando muy fuerte en otro grupo de investigación directamente asociado con la gestión del riesgo. ¿Y por qué en la gestión del riesgo? Porque resulta que si todas las 30 personas que estamos haciendo este curso nos sentamos a plantear nuestras opiniones, vamos a tener diferencias entre ustedes mismos. Por ejemplo, en las respuestas que me han enviado a través del foro, cuando les pregunto o los invito a que me digan un sinónimo del término incertidumbre, todos me dan definiciones diferentes. Y eso, pues, es un asunto que debería ocuparnos, no preocuparnos, debería ocuparnos, porque deberíamos tener unos criterios un poco más unificados, pero no es culpa nuestra. La causa primordial de este tema nace desde la misma organización ISO. Hagan un ejercicio, no ahora porque se les congestiona su ancho de banda, pero hagan un ejercicio en cualquier momento y consulten la guía ISO 73 o ISO Guide 73 en inglés, versión 2002 y luego versión 2009. Es la misma norma, es el mismo documento, es la misma guía número 73 que simplemente pasó de versión 2002 a versión 2009. Su nombre se llama Gestión del Riesgo, Vocabulario. Es decir, que esta es la norma matriz, esta es la norma guía que orienta todos los asuntos en relación con el riesgo en todas las demás normas ISO e IEC de sistemas de gestión. Y van a encontrar ustedes allí que en la versión 2002 de la norma, de la guía ISO 73,
se dio una definición al término riesgo, como la combinación entre la probabilidad y las consecuencias asociadas a un evento. Y en la misma norma, pero en su versión 2009, se da una definición de riesgo que dice el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es decir, que si la norma matriz, la norma guía, la que da las definiciones concretas del tema, cambia sustancialmente la definición del término, pues significa que estamos evolucionando. Y significa que no es lo mismo el riesgo visto antes del 2009 y después del 2009. Y tenemos muchísimas teorías de riesgos, muchísimas, que nos llevan, obviamente, todas a obtener el mismo resultado, pero por caminos diferentes. Y por lo tanto, tenemos que empezar nosotros, como auditores de firmas de certificación, o como personas expertas en estos asuntos, tenemos que estar a la vanguardia de una interpretación sana. No la llamemos correcta porque nadie tendrá la interpretación correcta, si ni siquiera los mismos señores de ISO logran ponerse de acuerdo. Mucho menos vamos a lograrlo nosotros siendo usuarios del modelo. Pero, ¿por qué les hago esta introducción? Porque resulta que estoy encontrando en sus talleres, por ejemplo, que están haciendo o están tratando de hacer sobre la base de un solo criterio, y hay varias normas de sistema de gestión. Se sorprenderían ustedes de ver el listado de normas de sistema de gestión. En este momento ISO tiene 55 normas de sistema de gestión, 55 normas, entre ellas la ISO 9001. Entre ellas no está ISO 31000, esa no es una norma de sistema de gestión. Hay 55 normas de sistema de gestión, ISO 55001, ISO 50001, ISO 30301, bueno, casi todas empiezan por ISO. Hay un montón de normas asociadas a sistemas de gestión, muchas de ellas con publicación posterior al año 2012, es decir, con la estructura de alto nivel, en donde se aborda el tema de riesgos y oportunidades. Pero en cada norma tienen unos requisitos diferentes. Nos acostumbramos por algún motivo a tratar de visualizar los sistemas de gestión integrados, y realmente los niveles de integración de los sistemas de gestión son relativamente bajos. Los invito, descarguen de la página de IAF, el Foro Internacional de Acreditación, IAF, un documento libre que pueden descargar sin ningún problema. No es una norma técnica con valor comercial, es un documento de uso libre. Se llama IAF-MD 11. El documento IAF-MD 11 es un documento oficial obligatorio para todos los organismos de certificación de sistemas de gestión en el mundo. No hay ninguna salvedad para dejar de ser aplicado. Es decir, cualquier organismo de certificación en el mundo debe aplicar el IAF-MD 11 cuando certifica más de un sistema de gestión, más de una norma de sistema de gestión. Y ahí van a encontrar ustedes que ellos estiman que un 100% de integración se da básicamente por 7 cosas. Y dentro de las 7 cosas no están los riesgos y las oportunidades. Dentro de las 7 cosas sí está, por ejemplo, las auditorías internas, la revisión por la dirección, los métodos de control de documentos, los métodos de información documentada, pues como tal en general, una política, unos objetivos. Entonces, eso significa que los puntos de contacto, los puntos de encuentro entre las normas no son tan amplios como en muchas ocasiones nosotros creemos. Y el tema de riesgos y oportunidades, tal como lo establece el IAF-MD 11, no es objeto de integración. Es decir, si yo quiero abordar riesgos y oportunidades de manera adecuada frente a cada una de las normas del sistema de gestión, tengo que hacerle aplicaciones diferentes. Por ejemplo, el tema que les planteaba. La norma ISO 9001, en el capítulo 6.1,
dice como requisito fundamental que yo debo planificar el sistema de gestión de calidad. 6.1 de ISO 9001. Hay que planificar el sistema de gestión de calidad, por supuesto, y eso lo sabemos todos. Pero si ustedes leen detalladamente el 6.1 de ISO 9001, van a encontrar que para hacer la planificación del sistema de gestión hay tres orígenes, hay tres fuentes. La primera fuente es el análisis del contexto. La segunda fuente es la identificación de todos los requisitos de partes interesadas. Y la tercera fuente son los riesgos y oportunidades que pueden afectar la eficacia del sistema de gestión. Lo cual significa entonces que bajo la óptica de ISO 9001, no es cierto que yo tenga que identificar los riesgos y oportunidades del contexto. Bajo la óptica de ISO 9001 no es cierto que yo tenga que identificar los riesgos y oportunidades de los requisitos de las partes interesadas. Eso en ISO 9001 no es un requisito. En cambio, en ISO 14001 sí lo es. En ISO 14001 expresamente dice, allá en el capítulo 6.1.1, que es el que nos habla de los riesgos y oportunidades, expresamente nos dice que nosotros debemos hacer identificación y gestión, bueno, en principio la identificación de riesgos y oportunidades directamente relacionados también con el contexto de la organización y las partes interesadas. O sea que fíjense ustedes que son dos maneras diferentes de abordar el asunto. Son dos maneras diferentes de abordarlo, desde la óptica de la 9001 y de la 14001. Son dos ópticas diferentes. Y en 45001 retorna a la idea de ISO 9001 y nos dice que al planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la organización debe identificar el contexto, identificar las partes interesadas y sus requisitos, identificar claramente el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud e identificar riesgos y oportunidades. O sea que tampoco son prerequisitos el uno del otro. Por lo tanto, no podemos hacer general un requisito que es particular. Varios de sus talleres estoy encontrando eso, que están haciendo desarrollos de análisis de riesgos y oportunidades sobre el contexto desde la óptica del sistema de gestión de calidad, y ese no es el requisito en la norma. Si estuvieran haciéndolo desde el sistema de gestión ambiental es perfectamente válido. Bien, el segundo punto que quiero mencionarles y que he encontrado en sus talleres, bueno, complementariamente, en algunos talleres veo que me están hablando de la metodología PESTEL o la metodología PESTAL, pues si se quiere en inglés o en español. Esa metodología se sugiere dentro de las notas de la norma ISO 9001 para el análisis del contexto, no para el análisis de riesgos. La metodología PESTAL, es decir, el análisis de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, son para evaluar el contexto interno y externo de las organizaciones. Esa no es una metodología de análisis de riesgos. Quizá esto se da por la interpretación que les mencionaba unos minutos atrás. Ahora, fíjense ustedes en algo. Otro tema que estoy encontrando es que estamos considerando metodologías, por ejemplo, la del Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia. Para quienes estamos en Colombia, el departamento, y hago la salvedad porque tenemos compañeros y amigos de otros países, no veo conectado a Luis o a Freddy, un par de colegas, amigos, muy buenos amigos ecuatorianos, por eso hago la salvedad. En Colombia, el Departamento Administrativo de la Función Pública es una entidad gubernamental. Espérenme a ver que por aquí Lili me escribe una cosa muy chévere. ¿A qué te refieres, Lili? Con ese... ok. Lili nos dice por aquí
que, que es un análisis diferente. ¿Quieres contarnos, Lili, que te veo con tu micrófono abierto? Ay, sí, buenas noches. No voy a interrumpir. No, Yo para nada. Bienvenida. he participado en otros cursos pues en Cotecna y en otras organizaciones en el proceso de capacitación y Sí. realmente nunca se llega a este nivel de análisis. Personalmente, algo como encontrar desde errores de ortografía en el material o de fechas o de la oportunidad en el texto, pues. Y ya Sí. pasar a este curso en el que realmente estamos analizando de fondo nuestro trabajo, pues la verdad es muy grato para mí. Personalmente estaba como frustrada con los cursos anteriores y por eso Muchas gracias. gracias y luego sí contactaré me interesaría participar en el grupo de investigación. Claro, bienvenida. Excelente. Muchas gracias por tu comentario. Entonces, bueno, les decía igualmente que mm, a ver, este tema ya lo mira. Es que tengo aquí una listica de chequeo que ustedes no me ven, pero que yo la hice para hacerles trampa, para que no se me escaparan los temas. Eh, Miren, hay un tema súper clave que todos tenemos que tener en consideración. Seguramente, estoy seguro que muchos de ustedes se han preguntado por qué en algunas normas se define riesgo como el efecto de la incertidumbre y en otras normas por qué se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Pues realmente eso tiene una explicación y la explicación es la siguiente. En términos generales, el concepto dado en la guía ISO 73 es el general. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esa fue la definición genérica que se publicó en el año 2009 y esa definición la han ido acogiendo las diferentes normas. Pero ¿qué pasa? Hay algunas normas, por ejemplo la ISO 9001, en la cual los riesgos y oportunidades deben ser abordados desde diversos puntos de vista. ¿Cuáles son esos diversos puntos de vista? Perdón, por aquí pregunta José Antonio. Espérenme que es que esto se me borra la pantalla muy rápidamente. José Antonio, ¿podrías abrir tu micrófono? Y nos cuentas tu pregunta, que es que yo quizás no soy tan hábil para Sí, Alberto, estimado, muy GoToMeeting. buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho muy bien. Ok, perfecto. Mira, Alberto, es que estabas diciendo que en 9001 no es tan claro que el análisis de riesgos y oportunidades se va a hacer desde el 4.1 y del 4.2, que eso pues por lo menos fue lo que entendí, mientras que 14.001 sí nos llevaba a hacer el análisis de riesgos y oportunidades desde el 4.1 y 4.2, específicamente por el 4.2. Y en ese sentido, revisando la norma 45, pues también nos llevaría a hacer ese análisis desde el 4.1 y el 4.2, pero no entiendo es por qué se argumenta que en 9001 no nos lleva a hacer el análisis de riesgos y oportunidades desde el 4.1 y el 4.2. Claro, sí. Y voy a leerte literalmente lo que pide la norma y luego te doy mi opinión. ¿Sí? Lo primero, y excusame, hago una introducción de un minuto al tema, es que la gran mayoría de nosotros, nuestra profesión está asociada a temas técnicos, científicos, como somos ingenieros, en mayoría bacteriólogos, químicos, pero digamos que en su gran mayoría tenemos pocos abogados y los abogados auditores que hay son muy buenos y tenemos muy pocos educadores, por ejemplo. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros tener auditores expertos en educación? Pero en general, como la gran mayoría de nosotros somos ingenieros o
o estudiamos ciencias exactas, hacemos lectura de carácter exegético. La lectura exegética es aquella que se hace de manera literal y textual. Yo leo un párrafo y ese párrafo es lo que dice ahí. O sea, cuando yo abro un libro de cálculo y me dice que la primera derivada de x es igual a 1, eso no está sujeto a análisis. O sea, esa vaina no es... Si es igual a 1, bueno, yo no sé. Eso no está sujeto a ningún análisis, eso no tiene una interpretación diferente, ni hay un autor ruso que haya dicho que eso no es así, porque las variables del mercado, nada, o sea, nosotros nos acostumbramos por formación a lo que dice ahí, pues es lo que dice ahí, y ya, o sea, esa es la lectura exegética. Y así se deben leer los libros técnicos, así se deben leer todos los documentos de carácter técnico científico, que tienen un único autor, y que en consecuencia, pues la interpretación debe ser muy precisa. Pero ¿qué pasa? Cuando el documento que estamos leyendo fue construido a 100 manos, y no estoy exagerando con ese número, en el último comité 176 de ISO, que se hizo en El Salvador la semana pasada, asistieron 212 personas. 212 personas revisando la norma ISO 10005, creo que era la que estaban analizando. Cuando hay 212 personas metiéndole la mano a un documento, finalmente el documento no queda a gusto de ninguno. El documento queda en consenso de la mayoría. ¿Qué significa eso? Que hay algunos apartes de la norma que podrían llegar a ser contradictorios. Y que como eso es un proceso de votación, discusión, uno tiene que hacer una lectura completa de la norma para poder entender sus partes. Esa lectura, los abogados, ese estilo de lectura lo llaman lectura sistemática. Y así debemos interpretar estas normas. Por lo tanto, la lectura exegética nos mete en problemas de interpretación. Voy a leerte el 611 de la norma ISO 9001-2015. Dice, al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos, bla, bla, bla. Ese párrafo inicia diciendo, al planificar el sistema de gestión de la calidad. Es decir, aunque está debajo del título 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, lo que el requisito de la norma está diciendo en ese momento es, cuando usted se sienta a planificar el sistema de gestión de calidad, debe tener unos elementos de entrada. Y los elementos de entrada son las cuestiones del apartado 4.1, es decir, el contexto, los requisitos referidos en el 4.2, es decir, todos los requisitos de partes interesadas, y adicionalmente, al planificar el sistema de gestión de calidad, debe determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar la eficacia. Es decir, que la planificación del sistema de gestión tiene 3 entradas, pero no quiere decir que la última abarque a las otras 2. En cambio, es decir, para planificar, título 6, planificación, para planificar el sistema de gestión de calidad, necesitamos esas 3 cosas. Pero ¿qué dice ISO 14001 en su capítulo similar, en el mismo 611? Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de todo este capítulo de planificación, del 611 al 614. Y entonces dice, al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el 4.1, los requisitos referidos en el 4.2, el alcance de su sistema de gestión ambiental y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales y otras cuestiones y requisitos identificados en 4.1 y 4.2. Me fui hasta allá porque ahí al final es que dice, y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2.
lo que significa que dentro del sistema de gestión ambiental sí es obligatorio determinar riesgos y oportunidades en relación con el contexto y los requisitos de las partes interesadas. Pero no es así en ISO 9001, ni tampoco es así en ISO 45001. En ISO 45001, básicamente nos solicita que para planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en 45001, tenemos que tener en consideración el contexto, las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión. Es decir que, aunque son normas de estructura de alto nivel, tienen requisitos diferentes. Y como les decía al principio, el asunto de los riesgos y oportunidades no es objeto de integración, según lo ha definido el documento IAFM de ONCE, que lo pueden descargar. De ahí mi afirmación. ¿Sí te queda claro? Sí, señor, excelente, muchas gracias, muy amable. Vale. Bueno, entonces, retomando el tema, en algunas normas, ustedes encuentran que la definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre, y en otras normas encuentran que la definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Dónde está la diferencia? Pues miren, en ISO 9001, por ejemplo, hay otro aparte de la norma en el cual se solicita el análisis de riesgos y oportunidades. Y ese análisis de riesgos y oportunidades está en el 512B. El 512B es uno de los requisitos que está contenido dentro del 512, que es el enfoque al cliente. Muchos de nosotros aprendimos esto con versiones anteriores de las normas. Y el enfoque al cliente, pues básicamente era una cosa tan obvia en las versiones anteriores, que el requisito era pues que la organización debe mostrar que sus acciones están orientadas al cliente. Pues, o sea, eso ni siquiera era objeto de una auditoría específica, uno pasaba por ahí rapidito porque toda la auditoría le confirmaba si eso se cumplía o no. En la versión 2015 de ISO 9001 se incorpora dentro de ese pedacito, bajo una lectura sistemática, entendiendo que muchos requisitos de las normas están en el sitio que uno no se esperaba. Pero, ¿por qué se pone ahí en el enfoque al cliente y bajo la óptica de la alta dirección? Porque resulta que es que un sistema de gestión de calidad es para dos cosas: para tener un producto que cumpla especificaciones y para tener a un cliente satisfecho con ese producto. Eso digamos, pues que son los dos grandes principios del asunto. En el 512B se dice que la organización, la alta dirección, debe asegurar que la organización identifica y gestiona los riesgos y oportunidades relacionados con la conformidad del producto, y que identifica y gestiona los riesgos y oportunidades relacionados con la percepción del cliente. Esas dos cosas son diferentes, eso no es lo mismo. A uno le podría parecer que eso es como lo mismo. Hace poco alguien me hacía la pregunta, pues, ¿cuál es la diferencia entre la conformidad del producto y la percepción del cliente? Pues yo le puse un par de ejemplos. El primer ejemplo que le puse es: usted tiene en su organización un sistema de gestión que no cumple cabalmente con los requisitos de la norma. Llega un auditor o una auditora muy profesional, hace una auditoría impecable y como resultado concluyen que hay 10 no conformidades mayores, 10 no conformidades menores, y su recomendación es no otorgar el certificado. Ese producto es conforme con los requisitos, pero pregúntele al cliente su nivel de satisfacción a ver qué le dice. Y le pongo un ejemplo un poco más coloquial. Cualquiera de ustedes que tenga un hijo en edad escolar pequeño, de 5 años, de 6 años, usted contrata en el colegio el almuerzo para su hijo. Entonces, a usted le envían una carta y le dicen, claro, el colegio ha contratado los servicios de una nutricionista
le hicimos una valoración a su hijo, hemos determinado que requiere una dieta de 1.200 calorías, debe tener 150 gramos de proteína, debe tener 100 gramos de harinas, debe tener 50 gramos de carbohidratos, etcétera. Y nos comprometemos como colegio a que el producto va a ser suministrado de esa forma. Entonces, cualquier día llega su hijo al colegio y lo están esperando con 150 gramos de hígado encebollado, 100 gramos de brócoli cocinada y un jugo de zanahoria con una ensalada de remolacha. Ese menú tan maravilloso que a muchos de ustedes les gustará es un producto conforme con los requisitos. Pero vaya, pregúntele al niño su percepción de calidad del producto, a ver el que le dice. Es decir, que no necesariamente un producto conforme genera satisfacción, pero tampoco necesariamente la satisfacción está ligada con la conformidad del producto en muchos casos. Por eso en 512B de ISO 9001 se solicita, se requiere que se haga el análisis de riesgos y oportunidades de la conformidad del producto y el análisis de riesgos y oportunidades de la percepción del cliente. Lo que significa entonces que la definición de riesgo no puede ser solamente el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, porque ese es el que pide el 6.1. El 6.1.1 dice en general, la organización debe identificar los riesgos y oportunidades y debe gestionarlos para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, la eficacia, el cumplimiento de los resultados esperados. Eso es la eficacia y eso es, cuando yo cumplo los objetivos soy eficaz. Entonces, ¿qué me aleja a mí de cumplir los objetivos? Pues eso está dicho en el 6.1, pero resulta que hay otro requisito en 5.12B. Por lo tanto, la definición de riesgo en ISO 9001 no es la misma definición de la 31000 porque habla de manera general como el efecto de la incertidumbre. Puesto que vamos a analizar incertidumbres de otros tipos, vamos a analizar posibles fallos o posibles oportunidades asociados con la conformidad del producto, posibles fallos o posibles deficiencias frente a la percepción del cliente y, por supuesto, posibles fallos o deficiencias u oportunidades frente a la capacidad de lograr los objetivos. Por ese motivo, en ISO 9001 la definición de riesgo solamente es el efecto de la incertidumbre. Mientras que en las otras normas, donde no hay un requisito expreso diferente a analizar los riesgos y oportunidades frente a la eficacia, frente a los objetivos, la definición se limita solamente a ello. Por lo tanto, en cada norma de sistema de gestión, que ese es otro módulo que tendremos en este curso, pues hay que analizar cuál es la definición de riesgo. Si nos están hablando del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, o solamente el efecto de la incertidumbre, lo cual nos tiene que llevar a analizar que esa misma norma nos está pidiendo otro tipo de riesgos y oportunidades. Hay riesgos asociados con la conformidad del producto, hay riesgos asociados con la percepción del cliente, hay riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos. Hay riesgos asociados a los aspectos ambientales, pero no son los impactos ambientales. Es otra cosa, eso después lo miraremos en el otro curso. Dentro de 8 días tenemos otra sesión como esta. Aunque bueno, creo que empezamos con el de conocimiento, pero vamos a tener una sesión como esta por cada módulo. Tenemos riesgos asociados a los requisitos legales. Y si miramos desde otros puntos de vista, tenemos riesgos de la reputación, tenemos riesgos comerciales, tenemos riesgos de la gestión del talento humano, tenemos riesgos asociados con el conocimiento, tenemos riesgos de cartera, tenemos riesgos de mercado, tenemos riesgos de 80.000 tipos de riesgos diferentes. A eso se refiere, por ejemplo, el asunto del marco de referencia dentro de la ISO 31000. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los tipos de riesgos que usted va a analizar? ¿Y bajo qué criterios va a ser la identificación y la determinación de ese nivel de riesgo? A eso es a lo que se refiere el marco de referencia. Porque cuando nosotros decimos que riesgo es una sola cosa en general, pues estaremos limitándolo mucho. Adicionalmente, podríamos estar castigando algunos tipos de riesgos absolutamente relevantes al mezclarlos con otros tipos de riesgos.
si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿qué es más grave? ¿Que un lote de producción de zapatos salga con un desperfecto o que el cliente no se demore 30, sino 60 días para el pago? Pues yo no sé cuál de los dos es más complicado para una empresa, pero yo no los podría calificar bajo el mismo criterio, porque son tipos de riesgos absolutamente diferentes. El uno es un riesgo de conformidad al producto y el otro es un riesgo financiero tipo cartera. Por eso tenemos que definir un marco de referencia para hacer ese análisis de riesgos. Entender esa tipología, o que existen varias formas o varios tipos de riesgos, hace que nuestros análisis sean muchísimo más eficaces, Bien, ahora el último tema, y ya no los voy a aburrir más con tanta carreta, el último tema es, ¿qué es la incertidumbre? Finalmente, ¿qué es lo que significa incertidumbre? Los señores de ISO no nos hicieron un gran favor con la definición de riesgo. Nos pusieron a todos a opinar cosas diferentes, y más los que nos dedicamos a los ejercicios de auditoría, pues se vuelve mucho más complejo aún, porque tenemos que hacer una evaluación y quizá nuestro auditado tiene un concepto diferente de riesgos y peor aún le funciona y yo le pongo una no conformidad porque no lo está haciendo como a mí me gusta. Esas cosas están sucediendo, esas cosas se están presentando en este momento con casi todos los organismos de certificación. Se están declarando unas no conformidades que no van a lugar. Varias empresas, 4 o 5 empresas en este año me han pedido el favor que les ayude a redactar apelaciones frente a no conformidades, y 3 de las 5 han sido en temas asociados a riesgos, y en los 3 casos ha sido porque el análisis que hicieron difiere de lo que el auditor tiene en su mente. Eso es complejo. A nosotros, los auditores, de vez en cuando se nos olvida que las empresas hacen esto para mejorar, y no para que nosotros, como el profesor del colegio, le pongamos 5 en la tarea. Y nosotros no somos el profesor del colegio poniendo 5 en la tarea, ¿no? Y desquitándonos de los niños cuando no la hacen. Nosotros somos evaluadores de la conformidad que debemos propender porque esas empresas que están haciendo semejante esfuerzo con su sistema de gestión logren los mejores resultados posibles. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es escribir no conformidades que aporten valor, no que le quiten valor. Cuando usted como auditor le pone una no conformidad a una empresa sobre un requisito mal interpretado, está poniendo a esa empresa a desarrollar un montón de actividades que no le van a servir para nada. Reflexionen eso. ¿Cuál es el asunto entonces? Resulta que lo único en que medio hay alguna claridad en la definición de riesgo es, y digo medio claridad porque no es por consenso. Si todos más o menos manejáramos el concepto de que riesgo es el resultado de la exposición al peligro, para que pongamos un ejemplo asociado con seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros decimos que riesgo es el resultado de la exposición a un peligro, estaríamos todos más o menos de acuerdo con la norma ISO 31000. Entonces, ¿cuál es la idea? El peligro como tal, el peligro es una fuente o actividad en términos de ISO 45001. Por lo tanto, estar subido en una escalera o estar haciendo un trabajo a 1,80 m de altura sobre la superficie más cercana hacia abajo, pues ese es, digamos, el peligro, pero eso no es el riesgo, ¿sí? Es más, la caída ni siquiera es el riesgo, porque la caída es el peligro como tal que se puede presentar ante la realización de una actividad. El orden es actividad, evento, riesgo. Actividad, evento, riesgo. Haciendo la actividad de cambiar un bombillo, yo me puedo caer de la escalera y como consecuencia me puedo fracturar. La fractura es el riesgo, no es la caída. La fractura es el riesgo.
El riesgo es el resultado de la exposición al peligro. Ese fue el consenso al que se llegó en ISO, cuando desarrollaron la guía ISO 73 en el año 2009, el mismo año en el que publicaron la norma ISO 31000. Ese fue el acuerdo y ese fue el consenso, pero desafortunadamente no hubo ningún término que fuera un poco más entendible y decidieron utilizar el concepto de incertidumbre. Entonces, y tampoco nos hacen favor, no, tampoco nos ayudan mucho, porque no nos definen incertidumbre. Hay una notica por ahí abajo en la definición de riesgo y dice que la incertidumbre es un estado total o parcial de falta de información. Pues eso tampoco es que ayude mucho. Y ahorita hacemos un análisis de eso que les acabo de decir. Una cosa, Andrea. Dime. Interrumpo. Es que con relación a esa definición, estaba viendo que en la versión 2018 de ISO 31000, esa nota ya no está. Esa nota está en la anterior versión. La que acabas de mencionar. Exactamente, esa nota, sí, tienes toda la razón. Esa nota estaba en la versión 2009 y esa nota está en la guía ISO 73 que sigue vigente, pero la quitaron en la versión 2018 tratando de aclarar mucho más el término. Muchas gracias por tu salvedad. ¿Cuál fue el tema? Como nadie entendió el concepto, nadie entendió eso de que qué es el efecto de la incertidumbre. Es más, ustedes mismos en el foro y en los mensajes que me han enviado, la gran mayoría de ustedes me dice que incertidumbre es una insatisfacción, que incertidumbre es un estado de no tener certeza, de no saber qué va a pasar. Es decir, casi todos han concluido en que la incertidumbre es un estado, pero como un estado anímico, como un estado del arte, como una sensación, como una tristeza. Y eso, si lo llevamos a hacerle una definición bien en detalle, el efecto de la incertidumbre, pues eso jamás como resultado tendría el término riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la versión 2018 de ISO 31000, el término incertidumbre dejan de usarlo como un sentimiento o dejan de usarlo como una percepción y le dan una característica de una cosa. Si ustedes toman ISO 31000 2018 y le dicen buscar incertidumbre, la van a encontrar, si no me falla la memoria, 25 veces. En esas 25 veces que la van a encontrar, 20 la tratan como si fuera una cosa, en el buen sentido de la palabra. Entonces dice, hay que identificar las incertidumbres, hay que caracterizar las incertidumbres, hay que poder analizar con detalle las incertidumbres. Cuando yo uso ese tipo de verbos, pues me estoy refiriendo a una cosa, me estoy refiriendo a algo. ¿Cuál sería, desde mi punto de vista, el mejor sinónimo o la mejor definición de incertidumbre? Hecho incierto. Hecho incierto. Entonces, ¿cuál es el orden de las cosas? Yo desarrollo una actividad, yéndonos, por ejemplo, a ISO 9001. Yo desarrollo una actividad de mi producto, de mi servicio. En esa etapa de realización del producto o del servicio, se me puede presentar algo, un hecho incierto, que haga que el producto resulte ser no conforme con los requisitos. Entonces, por ejemplo, estoy fabricando un zapato y a mí se me puede presentar, por ejemplo, que haya un problema en el diseño. ¿Y cuál es el efecto de ese hecho incierto? ¿Cuál es el efecto de esa incertidumbre? Pues que tengo un lote de zapatos que no cumplen especificaciones. Por ejemplo, porque el hecho incierto era tener problemas en el diseño. ¿Por qué concluyó ISO que esa era la mejor manera? Cuando uno se sienta a hacer un análisis de riesgos, con una metodología tradicional, una metodología AMEF, por ejemplo, o una metodología HACCP o HACCP con Z, por ejemplo, uno
o empiezo a analizar son hechos que se pueden presentar en cada una de las etapas de realización del producto, del proyecto, si estamos hablando de un caso. Uno empieza a identificar en cada etapa del proceso, producto, proyecto, cuáles son los hechos que se podrían llegar a presentar. Cuando yo califico la probabilidad de ocurrencia de ese hecho y lo asocio a las consecuencias que se derivarían, pues sale un número muy significativo de hechos que presentan un nivel de riesgo significativo. El nivel de riesgo es la combinación entre la probabilidad y las consecuencias de ese hecho incierto. Entonces, en el caso que les estoy diciendo, no en ISO 31000. En ISO 31000 el nivel de riesgo es la probabilidad y la consecuencia del riesgo, no del hecho incierto que lo genera. Pero cuando yo hago el análisis desde la causa y no desde el efecto, me sale un número muy elevado de hechos inciertos que podrían necesitar una intervención. Cuando yo me siento a hacer eso desde el punto de vista teórico, en una tablita muy bonita de colores, pues bien hermosa, pues eso sí bonito queda. Yo no les voy a negar que eso se ve muy hermoso. Pero siéntese con el gerente de la empresa y dígale que usted hizo un análisis de riesgos y ha concluido que todas las acciones para mitigar esos riesgos, para abordar esos riesgos, tienen un costo de 324 millones de pesos para este año. Y las ventas de la empresa son de 1.000 millones de pesos. Entonces, en ese momento, pues a usted lo sacan de la oficina del gerente y le pasan su carta de despido porque usted está proponiendo una cosa que es absolutamente ilógica. Los señores de ISO concluyeron en su análisis, en su discusión que finalizó en el año 2008, que lo mejor era abordar el tema con un enfoque mucho más de priorización, de Pareto. Y entonces decidieron que lo que debíamos analizar no era el hecho incierto en sí mismo, sino el efecto que él causa. Cuando yo califico el efecto en términos de probabilidad y en términos de impacto, la probabilidad de que tenga un lote de producción dañado es mucho menor a la probabilidad de que tenga un problema en el diseño. La probabilidad de fractura es menor que la probabilidad de caerse. Por lo tanto, aquellos efectos que resultan priorizados, aquellos que resultan con un alto nivel, pues son realmente críticos y significativos. Y por ese motivo fue que ISO tomó la decisión de abordar el análisis desde el efecto, no desde la causa, para calificarlo. Por supuesto que la solución aborda la causa, pero la calificación se debe hacer desde el efecto. Por eso salió esa definición de que riesgo es el efecto de la incertidumbre. ¿Qué significa entonces de manera general? Que cuando estamos nosotros haciendo un análisis de riesgos o haciendo una auditoría sobre un análisis de riesgos, pues tenemos que estar seguros que lo que estamos analizando son efectos y no hechos, y no causas, sino efectos, porque esa es la convención internacional, eso es lo que dice la guía ISO 73 y es lo que dice la norma ISO 31000 del año 2018. Es sobre el efecto, no sobre la causa. Hay errores que se cometen conceptuales, porque son errores inducidos. La misma guía ISO 73, como les decía ahora, definió en el año 2002 que riesgo es la combinación entre la probabilidad y las consecuencias de un suceso o de un evento. Y en el año 2009 dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. O sea, ellos mismos pues nos tienen metidos en este problema de interpretación. Hay muchas, por ejemplo, quienes conocen a las entidades públicas en Colombia hay una reglamentación obligatoria para todas las entidades del Estado, que es una ley anticorrupción, en la cual se establece la obligatoriedad de que todas las entidades del Estado deben elaborar un mapa de riesgos de corrupción. Y ellos dicen que eso que dice para allá la norma ISO 31001 de aceptar el riesgo, no se puede. Entonces ellos dicen que yo no puedo tolerar un acto de corrupción. En eso tienen toda la razón. O sea, ninguna entidad del Estado en ningún lugar del mundo
podría ser tolerante a la corrupción y decir, bueno, es que se robaron un poquito, entonces no hay problema. No, o sea, cero tolerancia a la corrupción. Pero ese instructivo, y es una guía y es un asunto legal en Colombia, induce a las entidades del Estado a que cometan un error, porque los están obligando a que todos los riesgos de corrupción identificados deben ser abordados. Y resulta que el costo de abordar todos los posibles riesgos de corrupción es imposible de acuerdo con los presupuestos de las entidades. ¿Qué es lo que hacen las entidades? Pues identifican uno o dos y ya, como para cumplir con la ley. Y cuando yo tengo la posibilidad de identificar 300 riesgos y solamente identifico dos, pues es mejor no hacer nada, porque digamos que me queda la satisfacción o la tranquilidad de la ignorancia. Cuando yo soy absolutamente ignorante de un asunto y yo ni siquiera lo abordo, pues bueno, si algo pasa, pues bueno, digamos que miremos a ver cómo lo resolvemos. Pero cuando yo de manera absolutamente consciente estoy haciendo un análisis y de manera consciente y premeditada decido eliminar el 99% de los datos para el análisis, pues estoy actuando de una manera irresponsable. Porque esa guía confunde el término riesgo con el término nivel de riesgo. El nivel de riesgo puede ser aceptable. Yo puedo decir que el nivel de riesgo asociado a un riesgo de corrupción puede ser aceptable. Es decir, que los controles que hoy ha establecido la organización o la entidad son suficientes para resolver los problemas que se han presentado. Lo que es inaceptable es el hecho de corrupción. Eso jamás será aceptable. Pero eso son errores inducidos precisamente por este tipo de metodologías. Bueno, muchos de ustedes me conocen y saben que yo puedo hablar seguido 3 días. Yo dije que iba a hablar poquito para que ustedes hablaran y ya se nos va acabando el tiempo. Pero quiero que si alguien tiene alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues este es el momento de que la hagan para que podamos revisar cualquier inquietud que en este momento tengan. Sí, Alberto, yo tengo una ahí frente al ejercicio como tal del módulo 1. Yo estoy mirando Sí. y es sobre la fabricación de los zapatos, en donde Correcto. se haga una planificación, pero ni siquiera hemos identificado el riesgo como para hacer una planificación. Entonces, no sabría yo cómo abordar, cómo hacer ese taller si no hemos hecho la identificación, el inventario de riesgos, una valoración, para precisamente mirar cuáles son los prioritarios y sobre los prioritarios entrar a trabajar con la salvedad que para las normas no es trabajar sobre los prioritarios, sino sobre todo para mantenerlos bajos en ese nivel bajo. Debemos planificarle acciones y obviamente acciones más fuertes y contundentes para aquellos que son prioritarios. Pero bueno, no entiendo frente al ejercicio exactamente qué es lo que hay que hacer si no hemos hecho un inventario, no hemos hecho una valoración y me está pidiendo el plan de gestión del riesgo. ¿Cómo haría el tema? Claro, no. Claro, no. En ese taller básicamente es invéntense como si conocieran la organización. El propósito de ese taller es que ustedes puedan discriminar los tipos de riesgos. No importa que escriban un riesgo asociado con la conformidad del producto, un riesgo asociado con la percepción del cliente, un riesgo asociado con los aspectos ambientales, un riesgo asociado con la legislación. Es más, el propósito del taller es que ustedes logren diferenciar y discriminar de manera consciente que existen diversas tipologías de riesgos. Y claro, un análisis de esos, yo me he demorado 3 meses en unos proyectos de consultoría que tengo. Yo me he demorado 3 meses haciendo todo el análisis de riesgos. Pues lo harán en 10 minutos. Por lo tanto, es solamente para que ustedes ejerciten esa capacidad de identificar hechos inciertos y el riesgo que de allí se genera en relación con la conformidad del producto, la percepción del cliente, la eficacia del proceso, los aspectos ambientales, la eficacia ambiental y los riesgos asociados con los peligros y pues, todo lo que le pide la
la 45001. Ese es el propósito del taller 1. Dicho de pronto en mis palabras sería el inventario de riesgos partiendo de esa incertidumbre. No, hacer una aplicación, hacer un ejercicio de identificar algunos de los diferentes tipos de riesgos, solo para que ustedes hagan el ejercicio de familiarizarse con que existen diferentes tipos de riesgos. Ok, gracias. Bueno, entonces debemos desconectarnos. Les agradezco muchísimo toda la atención y que hayan estado tan atentos. Por favor, sí, quedó pendiente una pregunta. Dime. Es con respecto al taller 3. En el taller 3 nos hablan de que debemos considerar los riesgos, está A, B, C, D, y F, y que debemos definir unas políticas de gestión de riesgo. Entonces no me queda muy claro si en este también debemos definir en la primera parte unos riesgos donde dice que debemos considerar los riesgos y luego definir esas políticas para esos riesgos que se establecieron. Claro, no, en ese taller el primer punto ya define los tipos de riesgos y del punto 2 en adelante es que ustedes definan unas políticas de empresa. ¿Cómo harían la identificación? ¿Cómo harían la determinación del nivel de riesgo, es decir, la probabilidad, el impacto? ¿Cómo lo harían? Pero en ese taller no hay que hacer un desarrollo, es más para que comprendamos que previo a hacer todo el análisis de riesgos, yo debo establecer bien mi marco de referencia, es decir, cuáles tipos de riesgos, cómo voy a calificar y luego mirar ya posteriormente la aplicación. Pero en este taller básicamente es definir la metodología. Si te parece, recordame por la plataforma y yo te escribo un poco más en detalle las indicaciones para este taller. Cualquier otra duda que tengan, escríbanme por la plataforma o a mi correo, albertoguevaravalencia@gmail.com, que con el mayor gusto les contesto sus inquietudes. Ok, Alberto, gracias. A ustedes. Bueno, entonces me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Me está informando aquí la plataforma que estamos entrando en conflicto con otra conferencia que se está desarrollando, por eso debemos desconectarnos, pero sigo a la orden de ustedes. Cualquier duda que tengan, con el mayor gusto. Y si no es del curso también, me escriban al correo. La idea es que entre todos nos apoyemos mucho para que seamos capaces de engrandecer y enriquecer este trabajo que hacemos, que está siendo bien golpeado en estos últimos años. Que tengan una buena noche y muchas gracias por su buena atención y su buena participación.